El aire húmedo del canal de Guadal estaba cargado de tensión aquella mañana de agosto de 1942. El sargento de marina John Basilone estaba agazapado detrás de una palmera caída, con su metralleta Thompson en los brazos como un amigo familiar. Al otro lado del claro de la jungla, podía oírlos. Voces japonesas, seguras, casi burlonas. Habían visto a los estadounidenses desembarcar con sus armas de aspecto extraño, esos cañones voluminosos y alimentados por tambores que parecían más adecuados para los gánsteres de Chicago que para la guerra del Pacífico. Los soldados japoneses se rieron al ver por primera vez el Thompson. La llamaron la pistola de juguete americana. En cuestión de horas, esa risa se convertiría en gritos. La ametralladora Thompson, designada oficialmente M1928A1, llegó al Teatro del Pacífico con más equipaje que balas. Nacido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero perfeccionado en los bares clandestinos de la era de la prohibición en Estados Unidos. Esta arma se había ganado una reputación que la precedió en la batalla. Para la mayor parte del mundo, la Thompson no era un arma militar en absoluto. Fue la tarjeta de presentación de Al Capone, la máquina de escribir de Chicago, el arma que escribió titulares con sangre en los periódicos estadounidenses durante las décadas de 1920 y 1930. Pero mientras las fuerzas estadounidenses se preparaban para llevar la lucha a Japón, a través de miles de kilómetros de aguas hostiles del Pacífico, los planificadores militares se enfrentaron a una cruda realidad. La próxima guerra no se libraría en los campos abiertos de Europa ni en los desiertos del norte de África. Esto sería una pesadilla en espacios reducidos. Guerra en la jungla donde la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Donde el enemigo podría estar escondido detrás de cualquier árbol. Donde los rifles tradicionales se convirtieron en garrotes difíciles de manejar entre la espesa maleza. La Thompson, a pesar de todas sus asociaciones criminales, ofrecía algo que ninguna otra arma estadounidense podía ofrecer. Potencia de fuego devastadora de corto alcance en un paquete lo suficientemente ligero como para que un solo soldado pueda llevarlo a través del terreno más hostil de la Tierra. El viaje de armas al Pacífico comenzó en la mente del general John Thalia Thompson, un oficial de carrera del ejército que había presenciado de primera mano el horror de la guerra de trincheras en Francia. Thompson imaginó lo que llamó una escoba de trinchera, un arma completamente automática que podía limpiar posiciones enemigas con el movimiento del brazo de un solo soldado. Su corporación de ordenanzas automotrices había desarrollado el arma demasiado tarde para la Gran Guerra. Pero en 1942, la visión de Thompson estaba a punto de ser puesta a prueba en condiciones que nunca podría haber imaginado. Mientras tanto, el ejército japonés había pasado la mayor parte de una década perfeccionando su propio enfoque de la guerra en el Pacífico. Sus soldados estaban entrenados en el arte del combate en la jungla, eran maestros del camuflaje y de las tácticas de emboscada que habían demostrado ser devastadoramente efectivas contra las fuerzas chinas y las tropas coloniales británicas. Los oficiales japoneses estudiaban el equipo estadounidense capturado con la precisión metódica que caracterizaba su cultura militar. Cuando se encontraron por primera vez con la metralleta Thompson, su evaluación fue rápida y desdeñosa. El arma era demasiado pesada, concluyeron. Con casi 11 pulgadas de carga completa, ralentizaría a las tropas estadounidenses en el calor húmedo de la jungla. Su munición de calibre 45 era potente pero voluminosa. Los soldados no podían llevar suficientes balas para un combate sostenido. Lo más condenatorio de todo es que la velocidad de disparo del Thompson era considerada un desperdicio, un reflejo del exceso industrial estadounidense más que de la eficiencia militar. La doctrina japonesa enfatizaba la precisión, la disciplina y la conservación de municiones. Thompson representaba todo lo que consideraban incorrecto en el pensamiento militar estadounidense.
El coronel Masanobu Tsuji, uno de los estrategas militares más influyentes de Japón, escribió en sus evaluaciones tácticas que las fuerzas estadounidenses eran débiles e indisciplinadas y que dependían de una potencia de fuego superior para compensar un entrenamiento y un espíritu de lucha inferiores. El Thompson, en su opinión, era el símbolo perfecto de esta debilidad, un arma de fuego y de presa para los soldados que no podían disparar con precisión. Esta actitud desdeñosa no carecía del todo de mérito. El Thompson tenía inconvenientes importantes. La inteligencia japonesa lo había identificado correctamente. El arma era realmente pesada y su munición era voluminosa en comparación con las balas de menor calibre utilizadas por la mayoría de los rifles militares. El complejo mecanismo del arma hizo que fuera costosa de producir y difícil de mantener en condiciones de campo. Lo más preocupante de todo es que la temible reputación del Thompson en manos civiles había hecho que muchos líderes militares estadounidenses se mostraran reacios a adoptarlo plenamente. El propio general Douglas MacArthur había expresado inicialmente sus reservas sobre equipar a sus fuerzas con lo que él llamaba armas de gángsters. La asociación de las armas con el crimen organizado creó sensibilidades políticas que se extendieron hasta Washington. ¿Cómo podría Estados Unidos presentarse como defensor de la libertad y la democracia mientras arma a sus soldados con las mismas armas que utilizan los contrabandistas y los ladrones de bancos? Pero la política y las percepciones significaban poco para los marines y los soldados que realmente llevarían estas armas a la batalla. Mientras las fuerzas estadounidenses se preparaban para sus primeras operaciones ofensivas importantes en el Pacífico, las preocupaciones prácticas superaron las objeciones filosóficas. El Thompson podía ser pesado, pero también era confiable. Puede consumir munición rápidamente, pero en el combate cuerpo a cuerpo que se espera en el Pacífico, esa rápida velocidad de disparo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El cartucho 45 ACP del arma, diseñado originalmente para la pistola M1911, proporcionaba un poder de detención incomparable con balas de menor calibre. En la guerra en la jungla, donde los enemigos pueden encontrarse a distancias medidas en pies en lugar de yardas, las enormes balas del Thompson pueden atravesar una cobertura ligera y derribar a un oponente con un solo impacto. El impacto psicológico del sonido distintivo del arma, un ritmo de tambor de fuego rápido que anunciaba la presencia estadounidense con autoridad inconfundible, resultaría casi tan valioso como sus capacidades físicas. A principios de 1942, ambos bandos se preparaban para una colisión que cambiaría la Guerra del Pacífico. Las fuerzas japonesas, confiadas en su superioridad táctica y desdeñosas con el equipamiento estadounidense, establecieron posiciones defensivas a lo largo de una cadena de islas estratégicas. Habían estudiado la doctrina estadounidense, analizado las armas capturadas y concluido que sus fuerzas disciplinadas y bien entrenadas superarían fácilmente cualquier ventaja tecnológica que los estadounidenses pudieran poseer. Mientras tanto, los planificadores estadounidenses se enfrentaban a la realidad de librar una guerra como ninguna otra en la historia de su nación. Las enormes distancias del Pacífico significaban que cada bala, cada arma, cada pieza de equipo tendría que ser transportada a miles de kilómetros de la fábrica estadounidense más cercana. No habría posibilidad de reabastecimiento ni de corregir errores. Una vez que comenzara el tiroteo, las armas que eligieran tendrían que funcionar perfectamente la primera vez, todas las veces. La ametralladora Thompson, a pesar de todos sus defectos y su controvertida historia, representó una apuesta calculada. Los líderes militares estadounidenses apostaban a que la potencia de fuego bruta podría compensar las desventajas tácticas que esperaban enfrentar en el Pacífico. Apostaban a que el poderío industrial estadounidense encarnado en un arma capaz de disparar 600 balas por minuto resultaría superior al entrenamiento y la disciplina japoneses. El escenario estaba preparado para una confrontación que pondría a prueba ambas filosofías de la guerra.
En las junglas humeantes de las Islas Salomón, en las playas volcánicas del Pacífico Central y en los densos bosques de las Filipinas, la ametralladora Thompson reivindicaría a sus partidarios o confirmaría los peores temores de sus críticos. Los japoneses se rieron de la pistola de juguete americana. Pronto aprenderían que algunos juguetes muerden con la fuerza del trueno industrial. La primera prueba importante tendría lugar en un lugar del que la mayoría de los estadounidenses nunca habían oído hablar, una pequeña isla en las Islas Salomón llamada Canal de Guadal. Aquí, en agosto de 1942, las fuerzas estadounidenses lanzarían su primera gran operación ofensiva en el Teatro del Pacífico. Llevarían consigo miles de metralletas Thompson, cada una de las cuales representaba una apuesta a que la potencia de fuego estadounidense podría superar la superioridad táctica japonesa. Los defensores japoneses, confiados en su experiencia en la guerra en la jungla y desdeñosos con las capacidades estadounidenses, se prepararon para darles a los invasores una lección sobre el combate en el Pacífico. Habían estudiado el Thompson, analizado sus debilidades y desarrollado tácticas diseñadas específicamente para neutralizar sus ventajas. En sus mentes, la próxima batalla demostraría la superioridad de la doctrina militar japonesa sobre el poder industrial estadounidense. Ninguna de las partes comprendió del todo lo que estaban a punto de desatar. La colisión entre la precisión táctica japonesa y la potencia de fuego estadounidense transformaría la comprensión de ambos ejércitos sobre la guerra del Pacífico. La ametralladora Thompson, descartada como arma de gánsteres y ridiculizada como un juguete estadounidense, estaba a punto de escribir su nombre en la historia con balas que resonarían en el Pacífico durante el resto de la guerra. Cuando el primer barco de desembarco estadounidense se aproximaba a las playas del Canal de Guadal, los marines revisaron sus armas una última vez. El perfil distintivo de Thompson era visible en toda la fuerza de asalto. Su cargador de tambor y su cañón adelgazado lo distinguen como algo diferente, algo exclusivamente americano. Estos marines se habían entrenado con el arma, habían aprendido sus peculiaridades y capacidades, pero ninguno de ellos entendía realmente lo que llevaban a la batalla. Estaban a punto de descubrirlo. La jungla que había delante estaba en silencio, esperando. En algún lugar de ese laberinto verde, los soldados japoneses preparaban sus emboscadas, confiados en que sus tácticas superiores abrumarían rápidamente a los invasores estadounidenses. Habían visto el Thompson en informes de inteligencia y lo descartaron como otro ejemplo del exceso estadounidense y del mal criterio militar. La risa estaba a punto de detenerse. La niebla de la mañana se aferraba al suelo de la jungla del Canal de Guadal como un ser vivo, amortiguando el sonido y distorsionando las sombras. Era el 21 de agosto de 1942 y el soldado de primera clase de la Marina Mitchell Page estaba agazapado en su trinchera, con la metralleta Thompson lista. A su alrededor, el primer batallón, 7º Regimiento de Marines, se había trincherado para lo que sabían que sería una larga noche. Los informes de inteligencia sugerían que un importante contraataque japonés era inminente, pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba a punto de suceder. A la 1:30 horas la jungla explotó. El asalto japonés se produjo con una ferocidad que tomó por sorpresa incluso a los marines más veteranos. Cientos de soldados de la división Sendai salieron de la línea de árboles, sus gritos de guerra perforaban el aire húmedo mientras cargaban contra las posiciones estadounidenses con las bayonetas caladas. Esta fue una guerra banzai en su forma más aterradora. Un ataque de oleada humana diseñado para abrumar mediante pura audacia y violencia. Pero los japoneses habían cometido un error de cálculo crítico. Habían planeado su asalto neutralizando el fuego de los fusiles estadounidenses, esperando que el rifle de cerrojo estándar M1 Garand fuera la principal amenaza. Lo que encontraron en cambio fue algo que sus manuales tácticos nunca habían abordado adecuadamente. La potencia de fuego concentrada de docenas de metralletas Thompson abriendo fuego simultáneamente. Más tarde,
Rather Page describió el sonido como si se hubiera abierto la cremallera más grande del mundo. El característico sonido del fuego de Thompson llenó la noche. Cada arma dispara balas de calibre 45 a una velocidad de 600 disparos por minuto. El efecto sobre las fuerzas japonesas que atacaban fue devastador e inmediato. Los 45 proyectiles ACP, cada uno con un peso de 230 granos y que viajaban a 800 pies por segundo, poseían un poder de detención que las armas de menor calibre simplemente no podían igualar. Cuando estas balas masivas impactaron objetivos humanos, no solo hirieron. Golpearon físicamente a los atacantes hacia atrás, interrumpiendo el impulso de todo el asalto. Los soldados japoneses que se habían entrenado para absorber el fuego de fusil y continuar su carga, se encontraron frente a un muro de plomo que ninguna cantidad de coraje o determinación podía superar. El sargento John Bazelon, situado en un punto crítico de la línea defensiva de los marines, se convirtió en la encarnación de la devastadora eficacia del Thompson. A medida que oleada tras oleada de soldados japoneses emergían de la jungla, Bazelone manejaba su Thompson con precisión mecánica. El cargador de tambor del arma tenía capacidad para 50 balas y Bazelone había aprendido a cambiar el cargador en completa oscuridad. Sus manos se movían gracias a la memoria muscular desarrollada a través de incontables horas de entrenamiento. Pero no fue solo el volumen de fuego lo que hizo que el Thompson fuera tan efectivo. Fue el impacto psicológico. Los japoneses habían construido toda su doctrina táctica en torno al concepto de aplastar las posiciones enemigas mediante un espíritu de lucha superior. Sus soldados fueron entrenados para creer que las fuerzas estadounidenses se desbandarían y huirían ante una decidida carga con bayoneta. Thompson destrozó esta suposición con una eficacia brutal. El sonido de varios Thompson disparando simultáneamente creó un efecto psicológico que los comandantes japoneses nunca habían anticipado. A diferencia del chasquido medido del fuego del rifle, el rápido parloteo del Thompson sugería munición ilimitada y una potencia de fuego abrumadora. Los soldados japoneses, acostumbrados a contar los disparos de fusil y a cronometrar sus avances en consecuencia, se encontraron enfrentando lo que parecía un fuego continuo desde todas las posiciones estadounidenses. El coronel Konao Ichiki, comandante de la fuerza de asalto japonesa, había planeado específicamente su ataque para explotar lo que percibía como debilidades estadounidenses. Sus informes de inteligencia habían señalado la presencia de metralletas Thompson entre las unidades marines, pero las evaluaciones tácticas japonesas habían descartado estas armas por considerarlas ineficaces para la guerra defensiva. La reputación del Thompson de ser poco preciso a larga distancia llevó a los planificadores japoneses a concluir que sería inútil en un ataque nocturno, donde disparar con precisión era imposible. Estaban catastróficamente equivocados. En los combates cuerpo a cuerpo que caracterizaban la guerra en la jungla, la precisión importaba menos que el volumen de fuego y el poder de detención. Thompson sobresalió en ambas cosas. Los marines no necesitaban apuntar con precisión cuando los atacantes japoneses cargaban directamente contra sus posiciones desde distancias de 20 yardas o menos. Simplemente necesitaban llenar el aire con balas y las balas Thompson calibre 45 aseguraban que cualquier impacto sería decisivo. La batalla se prolongó durante 6 horas y las fuerzas japonesas lanzaron repetidos ataques contra posiciones marines. Cada ataque siguió el mismo patrón. Los soldados japoneses emergían de la jungla en oleadas coordinadas, solo para ser recibidos por el devastador fuego de Thompson que rompía su impulso y dispersaba sus formaciones. La fiabilidad del arma resultó crucial a medida que avanzaba la noche. Mientras que otras armas de fuego se atascaron o se sobrecalentaron, la Thompson continuó funcionando perfectamente a pesar de las condiciones de humedad y el uso constante. El cabo de marina Anthony Casando, que luchaba junto a la unidad de Bazelone, recordó más tarde la naturaleza surrealista del combate. No podías verlos venir hasta que estaban justo encima de ti.
Pero cuando llegaron a nuestra línea, fue como si se hubieran topado con una sierra mecánica. Los Thompson simplemente los masticaron. Los japoneses, por su parte, tuvieron dificultades para adaptarse a esta inesperada potencia de fuego. Su doctrina táctica enfatizaba la puntería individual y el control preciso del fuego. Conceptos que resultaron inadecuados cuando se trataba de armas diseñadas para fuego automático sostenido. Los soldados japoneses se encontraron atrapados por el continuo fuego de los Thompson, incapaces de avanzar o retirarse con eficacia. Cuando amaneció en el canal de Guadal, se hizo evidente el verdadero costo del error de cálculo japonés. Cientos de cuerpos yacían esparcidos por el suelo de la jungla, testimonio de la devastadora eficacia del Thompson en el combate cuerpo a cuerpo. La división Sendai, una de las unidades más elitistas de Japón, había sido prácticamente destruida en una sola noche de combate, pero el impacto se extendió mucho más allá de las cifras de bajas. Los comandantes militares japoneses que monitoreaban la batalla desde posiciones a lo largo del Pacífico se vieron obligados a enfrentar una realidad incómoda. Sus suposiciones sobre las armas y tácticas estadounidenses habían sido fundamentalmente erróneas. La metralleta Thompson, considerada un juguete de gánsteres, había demostrado ser capaz de detener en seco a la infantería de élite japonesa. La noticia de los combates en el canal de Guadal se extendió rápidamente por los círculos militares japoneses. Los oficiales de inteligencia que previamente habían desestimado el caso Thompson comenzaron a solicitar análisis detallados de las capacidades de las armas. Los manuales tácticos fueron revisados apresuradamente para abordar la amenaza que representaban las armas automáticas estadounidenses. Lo más importante es que los comandantes japoneses comenzaron a cuestionar sus suposiciones fundamentales sobre las capacidades de combate estadounidenses. El impacto psicológico en las fuerzas japonesas fue igualmente profundo. Los soldados que habían sido condicionados a creer en su superioridad táctica se encontraron enfrentándose a armas que parecían encarnar el poderío industrial estadounidense. El sonido distintivo de Thompson quedó asociado con la potencia de fuego y la ventaja tecnológica de Estados Unidos, socavando la confianza japonesa en su capacidad de superar equipos superiores únicamente mediante un espíritu superior. Para las fuerzas estadounidenses, el éxito en el canal de Guadal validó su decisión de adoptar el Thompson a pesar de su controvertida reputación. Los comandantes de la Marina que inicialmente se habían mostrado escépticos respecto de la utilidad militar de las armas se convirtieron en sus más firmes defensores. Los informes desde el frente enfatizaron la confiabilidad del Thompson, su poder de detención y su impacto psicológico sobre las fuerzas enemigas. El general Alexander Vandergrift, comandante de las fuerzas marinas en el canal de Guadal, envió un informe detallado a Washington destacando el desempeño del Thompson. La ametralladora ha demostrado ser invaluable en el combate en la jungla. Su rápida cadencia de fuego y su pesado armamento han detenido ataques enemigos que de otro modo podrían haber invadido nuestras posiciones. Recomiendo la expansión inmediata de la distribución de metralletas a todas las unidades de primera línea. El éxito en el canal de Guadal también comenzó a cambiar la doctrina táctica estadounidense. Los planificadores militares que anteriormente habían visto al Thompson como un arma especializada para aplicaciones limitadas comenzaron a verlo como una herramienta de infantería estándar. La eficacia del arma en condiciones de jungla sugería que podría resultar igualmente valiosa en otros entornos de combate cuerpo a cuerpo, combates urbanos, guerra de trincheras y operaciones de asalto. Pero quizás lo más importante es que los combates en el canal de Guadal demostraron que la capacidad industrial estadounidense podía producir armas capaces de igualar o superar cualquier cosa del arsenal japonés. El Thompson representaba más que solo potencia de fuego. Encarnaba la capacidad de fabricación y la innovación tecnológica estadounidenses. Cada arma requería un mecanizado de precisión y materiales de alta calidad, recursos que la economía de guerra de Japón cada vez era más incapaz de igualar.
Cuando las noticias de la victoria del Canal de Guadal llegaron al frente interno estadounidense, la ametralladora Thompson comenzó a perder sus asociaciones con los gánsteres y a emerger como un símbolo del poderío militar estadounidense. Los estudios de Hollywood, siempre dispuestos a sacar provecho de los acontecimientos actuales, comenzaron a incluir el arma en películas de guerra. Los artículos de revistas celebraron a los marines que usaron ametralladoras Tommy y que habían detenido las cargas de bonsáis japoneses con potencia de fuego estadounidense. La transformación fue notable. En menos de un año, el Thompson había evolucionado desde una arma controvertida asociada con el crimen organizado a una herramienta célebre de la victoria estadounidense. Las mismas características que lo hicieron efectivo en manos de los criminales de la era de la prohibición. La fiabilidad, el poder de frenado y el factor intimidatorio demostraron ser igualmente valiosos en aplicaciones militares. Mientras tanto, los líderes militares japoneses luchaban por desarrollar contramedidas efectivas. La eficacia de Thompson no se basó en ninguna innovación tecnológica que pudiera copiarse o contrarrestarse fácilmente. En cambio, representaba una filosofía de guerra diferente, que enfatizaba la potencia de fuego abrumadora por sobre la habilidad individual, la capacidad industrial por sobre la delicadeza táctica. Algunos comandantes japoneses intentaron desarrollar sus propias ametralladoras, pero las limitaciones industriales de Japón hicieron imposible la producción en masa. Otros intentaron modificar las tácticas existentes para minimizar la exposición al fuego de Thompson, pero la efectividad del arma a corta distancia hizo que esto fuera extremadamente difícil en las condiciones de la jungla. A medida que el año 1942 se acercaba a su fin, las implicaciones del Canal de Guadal se iban haciendo evidentes para los observadores militares de ambos lados. La metralleta Thompson había demostrado que las armas estadounidenses podían ser tan efectivas como las tácticas japonesas. Más importante aún, había demostrado que el poder industrial estadounidense podía producir armas en cantidades que Japón simplemente no podía igualar. La risa efectivamente había cesado. En su lugar, hubo un creciente reconocimiento de que la guerra del Pacífico se decidiría no solo por el coraje y la habilidad táctica, sino por la capacidad de producir y desplegar armas superiores en cantidades abrumadoras. La metralleta Thompson, antaño considerada un juguete estadounidense, se había convertido en un símbolo de la brutal eficiencia de la guerra industrial. Los combates en la jungla del Canal de Guadal fueron solo el comienzo, mientras las fuerzas estadounidenses se preparaban para la larga campaña de salto de islas que los llevaría a través del Pacífico. Thompson enfrentaría nuevas pruebas en nuevos entornos. Pero el arma ya había demostrado su valor donde más importaba, en manos de soldados estadounidenses que enfrentaban enemigos decididos en las condiciones más difíciles imaginables. Los japoneses habían aprendido a temer el característico parloteo de Thompson. Pronto ese sonido resonaría en todos los campos de batalla principales del Teatro de Operaciones del Pacífico, anunciando la presencia estadounidense con inconfundible autoridad. El arma que una vez simbolizó la anarquía estadounidense se había convertido en la voz de la victoria estadounidense. Las arenas coralinas de Taraba se tiñeron de rojo con sangre mientras el sargento de marina Robert Bob Mart se presionaba contra el muro del mar. La metralleta Thompson estaba firmemente apretada contra su pecho. Era el 20 de noviembre de 1943 y el asalto anfibio a este pequeño atol del Pacífico se había convertido en una pesadilla de proporciones sin precedentes. Los japoneses habían convertido Taraba en una fortaleza con campos de fuego entrelazados que barrían las playas de todo lo que se movía. Pero Mar y sus compañeros marines habían aprendido algo crucial en los meses transcurridos desde el Canal de Guadal. El Thompson no era solo un arma para la jungla. Era un especialista en guerra urbana perfectamente adecuado para el combate búnker contra búnker que caracterizaba a las fortalezas insulares de Japón. Los defensores japoneses de Taraba representaron una nueva evolución en la Guerra del Pacífico.
Habían desaparecido los cargos Banzai que habían resultado tan costosos en el canal de Guadal. En su lugar, se adoptó una estrategia defensiva basada en posiciones fortificadas, zonas de fuego superpuestas y la determinación de hacer que cada metro de coral costara vidas estadounidenses. El contraalmirante Kage Shibasaki, al mando de la guarnición, se había jactado de que 1.000.000 de hombres no pueden tomar Taraba en 100 años. No había contado con que la metralleta Thompson evolucionaría hasta convertirse en un arma de asalto. El arma que había demostrado ser tan eficaz en las emboscadas en la jungla ahora enfrentaba su mayor prueba en los espacios reducidos de los búnkeres y fortines japoneses. Estas fortificaciones de hormigón, diseñadas para resistir el bombardeo naval, crearon un campo de batalla tridimensional donde las tácticas de infantería tradicionales resultaron inadecuadas. El fuego de fusil no podía penetrar los gruesos muros y las granadas a menudo rebotaban sin causar daño en las posiciones reforzadas. Pero los proyectiles Thompson calibre 45 disparados a corta distancia podían penetrar las ranuras de disparo y las aberturas de ventilación que los ingenieros japoneses se habían visto obligados a incluir en sus diseños. Más importante aún, la rápida velocidad de disparo del arma permitió a los marines suprimir las posiciones enemigas el tiempo suficiente para que los equipos de asalto cerraran la distancia y eliminaran a los defensores con explosivos. El cabo John Blackjack Bradley, que luchaba con la segunda división de marines, descubrió la capacidad del Thompson para destruir búnkeres casi por accidente. Acorralado por el fuego de una ametralladora desde un puesto de duendes de hormigón, Bradley notó que sus balas Thompson rebotaban dentro del búnker a través de un estrecho puerto de disparo. Seguí disparando balas por esa ranura, recordó más tarde. Muy pronto, los disparos cesaron. La técnica denominada rociado de búnkeres por los marines se convirtió en una práctica estándar durante toda la campaña del Pacífico Central. Los artilleros Thompson identificarían los puertos de tiro u otras aberturas en las posiciones japonesas y luego dirigirían fuego automático sostenido hacia esos puntos vulnerables. Los proyectiles calibre 45, con su enorme poder de detención, demostraron ser devastadoramente efectivos en los espacios reducidos de las fortificaciones enemigas. Los defensores japoneses, acostumbrados a enfrentarse al fuego de fusileros que podían evitar manteniéndose alejados de los puertos de tiro, se encontraron indefensos frente a armas que podían llenar sus búnkeres con proyectiles mortales. El efecto psicológico fue tan importante como el daño físico. El sonido distintivo de los disparos de Thompson, amplificado y distorsionado por los muros de hormigón, creó una cacofonía aterradora que quebró la moral incluso de los defensores más veteranos. El teniente coronel David Shoup, al mando del segundo regimiento de marines en Taraba, reconoció la evolución táctica del Thompson y comenzó a incorporarlo a la doctrina de asalto formal. La ametralladora se ha convertido en nuestra principal arma de asalto al búnker, informó al cuartel general de la división. Su capacidad de lanzar fuego sostenido a través de pequeñas aberturas lo hace invaluable para reducir posiciones fortificadas. Pero la eficacia de Thompson en Taraba se extendió más allá de la guerra de búnkeres. El arma resultó igualmente valiosa en los combates callejeros que caracterizaron la batalla por el aeródromo de Betio. Los defensores japoneses habían construido una red de trincheras y agujeros de araña que convertían cada avance en un juego mortal de escondite. Las tácticas tradicionales de infantería basadas en el fuego y la maniobra con fusiles resultaron inadecuadas para este campo de batalla tridimensional. La rápida velocidad de disparo del Thompson y su devastador poder de detención lo convirtieron en el arma perfecta para despejar estas posiciones defensivas. Los marines podrían rociar con fuego automático los escondites sospechosos, obligando a los defensores a rebelarse o ser eliminados donde se escondieron. La fiabilidad de las armas en el entorno de polvo de coral y arena de Taraba también resultó crucial. Mientras otras armas de fuego se atascaban o funcionaban mal, la Thompson seguía funcionando perfectamente.
El soldado de primera clase Eugene Sledge, aunque no llegaría al Pacífico hasta más tarde en la guerra, capturó la esencia del impacto psicológico de Thompson en sus memorias. El sonido de un disparo de Thompson era como música para nuestros oídos. Significaba que en algún lugar los estadounidenses estaban ganando. Mientras tanto, los japoneses luchaban por adaptarse a esta nueva realidad. Su doctrina defensiva basada en el control preciso del fuego y la conservación de la munición resultó inadecuada contra armas diseñadas para fuego automático sostenido. Los soldados japoneses se encontraron en inferioridad numérica en el combate cuerpo a cuerpo. Incapaces de igualar la velocidad de disparo de los Thompson con sus rifles de cerrojo y ametralladoras ligeras, los informes de inteligencia de las unidades japonesas en Teraba revelaron una creciente preocupación por las armas automáticas estadounidenses. El enemigo posee numerosos cañones de fuego rápido que hacen que el combate cuerpo a cuerpo sea extremadamente difícil, escribió un oficial japonés. Nuestros soldados no pueden acercarse a las posiciones estadounidenses sin estar sometidos a un fuego abrumador. Algunos comandantes japoneses intentaron desarrollar contramedidas, incluido el despliegue de sus propias ametralladoras y la modificación de las posiciones defensivas para minimizar la exposición al fuego de Thompson. Pero las limitaciones industriales de Japón hicieron imposible igualar la producción estadounidense de armas automáticas, y la eficacia del Thompson en la guerra de búnkeres hizo obsoletas las técnicas tradicionales de fortificación. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban a través del Pacífico Central, el Thompson continuó evolucionando y adaptándose. El arma que comenzó siendo una escoba de trinchera en la Primera Guerra Mundial ganó notoriedad en la era de la prohibición en Estados Unidos y demostró su eficacia en las selvas del Canal de Guadalcanal. Ahora se convirtió en la herramienta estándar para la Guerra de las Islas del Pacífico. La campaña de las Islas Marshall a principios de 1944 vio un mayor refinamiento de las tácticas de Thompson. Los marines desarrollaron equipos de asalto especializados compuestos por artilleros Thompson, fusileros y granaderos que brindaban apoyo al devastador poder de fuego de corto alcance de las ametralladoras. Estos equipos demostraron ser capaces de reducir posiciones japonesas que anteriormente habían requerido bombardeos de artillería masivos o costosos ataques frontales. En Guadalcanal, la eficacia del Thompson fue tan pronunciada que los defensores japoneses comenzaron a abandonar posiciones al primer sonido de su distintivo parloteo. Los oficiales de inteligencia estadounidenses notaron un marcado descenso en la eficacia defensiva japonesa, atribuyéndolo en parte al impacto psicológico de enfrentarse a armas que parecían representar una potencia de fuego ilimitada. El éxito del arma también comenzó a influir en la producción industrial estadounidense. Auto Ordnance Corporation, fabricante de Thompson, recibió pedidos masivos del Departamento de Guerra. Las trabajadoras de las fábricas de Bridgeport, Connecticut, muchas de ellas mujeres que habían reemplazado a los hombres enviados a luchar en el extranjero, trabajaban día y noche para satisfacer la demanda. El Thompson se había convertido en algo más que un arma. Era un símbolo del poderío industrial y la superioridad tecnológica de Estados Unidos. Pero quizás lo más importante es que el éxito de Thompson en el Pacífico comenzó a cambiar sus posiciones fundamentales sobre la guerra de infantería. Los teóricos militares que durante mucho tiempo habían enfatizado la importancia de la puntería individual y la disciplina de fuego se vieron obligados a enfrentar la realidad de que una potencia de fuego abrumadora podía ser más efectiva que los disparos precisos. El Thompson representó una nueva filosofía de combate que influiría en el diseño de armas y la doctrina táctica durante las décadas siguientes. A mediados de 1944, mientras las fuerzas estadounidenses se preparaban para el asalto a Saipán y las Islas Marana, la ametralladora Thompson se había convertido en parte integral de la Guerra del Pacífico. Los informes de inteligencia japoneses identificaron consistentemente las armas automáticas estadounidenses como una amenaza principal,
Y la planificación defensiva se centró cada vez más en contrarrestar la devastadora eficacia del Thompson. El arma que los oficiales japoneses una vez habían descartado como un juguete de gánsteres ahora inspiraba respeto y temor. Se revisaron los manuales de inteligencia para enfatizar la amenaza que representaban las ametralladoras estadounidenses y se modificó la doctrina táctica para minimizar la exposición a su fuego devastador. Para las fuerzas estadounidenses, el Thompson se había convertido en algo más que un arma. Era un símbolo de su superioridad tecnológica e industrial. El sonido distintivo de los disparos de Thompson se había asociado con la victoria estadounidense, una voz mecánica que anunciaba la llegada de la liberación a los territorios ocupados en todo el Pacífico. Cuando la guerra entraba en su fase final y las fuerzas estadounidenses se preparaban para el asalto definitivo al propio Japón, la metralleta Thompson estaba lista para desempeñar su papel en la conclusión del conflicto. El arma había recorrido un viaje extraordinario desde la mente de un general de la Primera Guerra Mundial hasta las calles de Estados Unidos durante la época de la Prohibición. Desde las selvas del Canal de Guadal hasta las fortalezas de coral del Pacífico Central, los japoneses habían aprendido a un precio terrible que algunos juguetes estadounidenses estaban lejos de ser inofensivos. La voz del calibre 45 de Thompson había hablado con autoridad inconfundible en todos los campos de batalla principales del Teatro de Operaciones del Pacífico. Su mensaje era simple pero profundo. El poderío industrial estadounidense, encarnado en armas superiores y una capacidad de producción ilimitada, resultaría decisivo en última instancia en la lucha por la supremacía en el Pacífico. La risa no había cesado. Había sido reemplazado por un respeto a regañadientes por las capacidades estadounidenses que transformaría la comprensión japonesa de la guerra moderna. La metralleta Thompson, antaño ridiculizada como símbolo del exceso y el mal juicio militar estadounidense, se había convertido en la voz de la victoria estadounidense en el Pacífico. Mientras el sol se ponía sobre la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945, representantes del imperio japonés estaban en la cubierta del USS Missouri para firmar los documentos que pondrían fin a la Segunda Guerra Mundial. Entre las fuerzas estadounidenses reunidas para este momento histórico había miles de marines y soldados que habían transportado las metralletas de Thompson a través del Pacífico, desde las selvas del Canal de Guadal hasta las playas de Okinawa. El arma que había iniciado este viaje como una curiosidad descartada, un arma de gánster sin cabida en la guerra moderna, se había convertido en uno de los símbolos más reconocibles del poderío militar estadounidense. La distintiva silueta de Thompson, con su cargador de tambor y su cañón con aletas, había aparecido en innumerables fotografías y noticieros y se había vuelto tan icónica como la propia bandera estadounidense. Pero el verdadero legado de Thompson se extendió mucho más allá de su valor simbólico. Esta arma había cambiado fundamentalmente la naturaleza del combate de infantería, demostrando que las armas automáticas de fuego rápido podían ser decisivas en el combate cuerpo a cuerpo. Las lecciones aprendidas en los búnkeres del Pacífico y en los claros de la selva influirían en la doctrina militar durante generaciones y conducirían al desarrollo de rifles de asalto y tácticas de infantería modernas que enfatizaban la potencia de fuego por sobre la puntería individual. Los militares japoneses, obligados a enfrentarse a la realidad de la superioridad industrial estadounidense, habían aprendido dolorosas lecciones sobre la relación entre la tecnología y la guerra. El Thompson representaba mucho más que una potencia de fuego superior. Encarnaba un enfoque diferente de la producción militar, que enfatizaba la cantidad y la confiabilidad por sobre la elegancia y la precisión. La incapacidad de Japón para igualar la producción de armas automáticas estadounidense había sido un factor crucial en su derrota final. Para los hombres que habían llevado Thompson a la batalla, el arma representaba algo profundamente personal. Estos marines y soldados habían aprendido a confiar sus vidas a un arma que nunca les falló cuando más importaba.
En las húmedas selvas de las Islas Salomón, en las playas de coral del Pacífico Central y en las cuevas volcánicas de Guima, el Thompson había demostrado ser un compañero confiable en los momentos más oscuros de la humanidad. El sargento John Basilone, que se había convertido en sinónimo de la eficacia de Thompson en el canal de Guadal, no vivió para ver el fin de la guerra. Murió en las playas de Guima en febrero de 1945, portando todavía el arma que lo había hecho famoso. Pero su legado y el de miles de otros artilleros Thompson perduraron en las doctrinas tácticas y los diseños de armas que darían forma a los conflictos futuros. La influencia de Thompson se extendió más allá de las aplicaciones militares. El éxito del arma en la Segunda Guerra Mundial ayudó a rehabilitar su reputación, transformándola de un símbolo de anarquía en un ícono de la determinación estadounidense. Hollywood abrazó esta transformación y presentó a Thompson en innumerables películas de guerra que celebraban el heroísmo estadounidense y la superioridad tecnológica. En los años de la posguerra, cuando Estados Unidos emergió como una superpotencia global, la metralleta Thompson se convirtió en un símbolo del poder industrial que había hecho posible la victoria. El arma representó el triunfo de la manufactura estadounidense sobre el militarismo del eje, una prueba de que las sociedades democráticas podían producir y combatir mejor a los regímenes totalitarios cuando estaban adecuadamente motivadas. Pero quizás lo más importante es que el servicio de guerra del Pacífico de Thompson demostró la naturaleza impredecible de la innovación militar. Un arma diseñada para las trincheras de la Primera Guerra Mundial, perfeccionada en las calles de la era de la Prohibición, había encontrado su verdadera vocación en las junglas del Pacífico y las fortalezas de coral. El arma que los oficiales japoneses habían descartado como un juguete se había convertido en la voz de su derrota. La risa que había saludado la llegada del Thompson al Pacífico había sido reemplazada por algo mucho más profundo. Un reconocimiento de que la guerra en la era moderna se decidiría no solo por el coraje y la habilidad táctica, sino por la capacidad de producir y desplegar armas superiores en cantidades abrumadoras. La ametralladora Thompson, con su autoridad del calibre 45 y su confiabilidad mecánica, había expresado esta verdad con inconfundible claridad en cada campo de batalla importante del teatro de operaciones del Pacífico. A medida que los veteranos regresaban a casa y se reconstruían las islas del Pacífico, el sonido del fuego de Thompson se desvaneció en la memoria. Pero su eco resonaría en la historia militar, un recordatorio de que en la guerra, como en la vida, las suposiciones pueden ser mortales. Y el arma que hoy deseches, puede ser la que te derrote mañana. Los japoneses aprendieron esta lección a un coste terrible. Los americanos también lo habían aprendido, aunque su educación había sido mucho más placentera. La metralleta Thompson, arma de los gánsteres, compañera de los marines, símbolo de la guerra industrial, había escrito su nombre en la historia con balas que nunca serían olvidadas. Al final, la mayor victoria de Thompson no se midió en las bajas enemigas o las batallas ganadas, sino en la transformación del pensamiento militar estadounidense. El arma había demostrado que una potencia de fuego abrumadora, correctamente aplicada, podía superar cualquier desventaja táctica. Esta lección daría forma a la doctrina militar estadounidense durante las décadas siguientes, influyendo en todo, desde los rifles de asalto de la era de Vietnam hasta las modernas armas de operaciones especiales. La metralleta Thompson había entrado en la Guerra del Pacífico como un arma controvertida con un pasado criminal. Surgió como un ícono de la victoria estadounidense, un símbolo del poder industrial y la innovación tecnológica que habían hecho posible el triunfo. La voz del calibre 45 que una vez habló por los gánsteres de Chicago había encontrado su verdadera vocación como heraldo mecánico de la liberación estadounidense. Los japoneses se rieron de la pistola de juguete americana. La historia recordaría su silencio.